¿Qué pasa cuando los padres de familia cumplen un papel fundamental y central en la formación afectiva y sexual de sus hijos? Bueno, un incremento de todos los elementos positivos. Y esto es importante porque, como saben ustedes, la mayoría de las instituciones oficiales, por influencia de la ideología de género, del feminismo y de los organismos internacionales, han querido siempre tirar un puente encima de los papás, ¿no? Para superarse a los papás y para que la educación sexual se dé en las escuelas sin el control de los padres, con textos que no están aprobados por los padres, que muchas veces no son conocidos por los padres y que recién están comenzando a ser cuestionados o rechazados por el movimiento de padres de familia de tomar control sobre lo que le corresponde. Pero esta no es una cuestión ideológica. Ahora, un importante estudio organizado por la Universidad Estatal de Carolina del Norte en los Estados Unidos ha demostrado que en la población afroamericana de los Estados Unidos, cuando los papás tienen un papel importante en los programas de educación sexual, de la llamada educación sexual, digamos, sobre todo si se ve dentro de una perspectiva más amplia, que es la educación en la afectividad, la reducción en las enfermedades de transmisión sexual, número 1, o sea, las contaminaciones, los embarazos adolescentes, número 2, los problemas emocionales, psicológicos, especialmente de los adolescentes, número 3, y la postergación de las relaciones sexuales, número 4, todas se incrementan significativamente. Esto fue publicado por la división pediátrica del Journal de Medicina Americana, que es, digamos, uno de los medios más importantes. La profesora, la catedrática de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Reina Evans, explicó por qué se habían visto estos resultados, concentrándose especialmente en la población afroamericana. El estudio no es un estudio que ha abarcado todos los adolescentes, ha querido concentrarse en la población afroamericana por las razones que explica la profesora Evans. Dice, la población negra en los Estados Unidos se ve desproporcionadamente impactada por un acceso pobre a los recursos de salud, se ve impactada por un mayor estrés por razones del racismo y la discriminación, por la inseguridad económica, y todos estos son factores que influyen tanto en las condiciones crónicas, o sea, crónica significa que se repiten, que permanecen, ¿no?, como agudas, es decir, aquellas que marcan un periodo crítico en un determinado momento. La profesora Evans explica que los jóvenes de raza negra, los adolescentes de raza negra, tienen una exposición al embarazo adolescente, a las infecciones por el virus del VIH, o sea, el que produce el SIDA, y otras enfermedades de transmisión sexual, que suele ser 3 a 4 veces más que el de los jóvenes blancos. Y el de la población latina, sobre el cual hay menos estudios todavía, lamentablemente, tiende a encontrarse mucho más cercano al de la población afroamericana, a cifras más cercanas a la población afroamericana, que a las cifras de la población blanca. Y este estudio señala que uno de los signos que marcan el éxito de estas campañas, que muchas veces se lanzan, bueno, simplemente hagamos pues lo que se puede y hagamos una campaña no considerando a los padres, y muchas veces estas campañas se basan en un prejuicio anti papás y antifamilia, que dicen los papás son anticuados, los papás no saben. Intervengan o entrevisten a cualquier líder feminista o ideólogo de género en nuestros países
sobre cuál es la razón por la cual el trabajo no se debe hacer con los padres y te van a decir, no, es que los padres me entienden, los padres se oponen o están ausentes. Es decir, cualquier cosa para descalificar a los padres. Pero el estudio denomina como metadata, ¿no? Es decir, se toman los datos de distintos estudios realizados, 10 estudios solo de mujeres, 3 más incluyendo solo varones. Los estudios demuestran que en aquellos programas, ¿no? Los estudios sobre todos estos distintos programas, porque además existe pues un parche de programas por todos lados y de distintos tipos. Entonces se vio que los resultados sobre los adolescentes en aquellos programas que incluían a los padres, es decir, que contaban con los padres y que recurrían al papá o a la mamá para que el papá y la mamá supieran lo que los hijos están aprendiendo, determinaran lo que querían que sus hijos aprendieran o supieran. Y los resultados de los programas demuestra que los frutos son muy importantes y que, como dice la investigadora, dice, y cito textualmente en el resumen del estudio, dice, incluir a los padres en la discusión sobre los temas de la sexualidad es crítico, ¿no? Padres en general y mamás en particular son los primeros profesores de sus niños, ¿no? Y ellos deberían ser los primeros, sigo citando textualmente, en que introduzcan estos temas y que sean los primeros en tener conversaciones sobre cómo hacer para proteger a los hijos. Y por ejemplo, sobre esto quiero hacer una advertencia. Todos estos estudios que se han hecho sobre la efectividad de los programas demuestra que incluso los programas que son auspiciados en áreas más conservadoras o de influencia más cristiana en los Estados Unidos, donde se hacen programas solo de abstinencia, incluso en esos programas de abstinencia, los resultados son mucho mejores si es que los papás están involucrados. Y lo que el estudio demuestra básicamente es que el mito, la idea de que los padres de las minorías raciales o de grupos económicamente marginados necesitan una educación sexual que prescinda completamente de los padres porque están en una emergencia sexual, están más expuestos, y es verdad. Los grupos minoritarios, los más marginados, como decía la profesora de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, afecta a aquellos que son más vulnerables, ¿no? Que no tienen la misma cantidad de acceso a los servicios de salud, que solamente pueden contar con el servicio estatal porque no tienen acceso a servicio privado, aquellos que son marginados racialmente, culturalmente, etc., están más expuestos. Bueno, ese es el caso. Este estudio precisamente ha visto cómo funcionan o no funcionan estos distintos métodos o estas distintas formas de control natal y de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual, cómo los resultados son mejores en todos sus aspectos cuando se incluyen a los padres. Y la diferencia es una diferencia dramática, suficiente como para que estos expertos que no tienen ningún tipo de simpatía particular por una formación en los valores en los que nosotros creemos como católicos, están convencidos de que sin los padres estos métodos no funcionan. Y eso nos refuerza en la convicción de que los padres tienen que seguir peleando por el derecho a ellos ser los que introducen a los hijos y los que al mismo tiempo filtran los contenidos que los hijos reciben en el ámbito de la afectividad y de la sexualidad. Que tengas un buen día.